Esta canción que hoy te presento es quizás el mayor himno compuesto a la libertad. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Esta canción se ha mantenido a lo largo de los años por su carácter inspirador de libertad y la han profanado muchas veces bandos políticos que jamás han entendido la supremacía y el sentido de la canción. Acompáñame a descubrir la historia detrás de esta canción. Conoce los detalles que la motivaron y los momentos más representativos de esta canción durante estos más de 50 años de dada a conocer al público. Bienvenido a Historia de Canciones. Historia de Canciones, segunda temporada, bienvenidos. Esta canción, interpretada por Nino Bravo, es del último single editado en vida del cantante. El sencillo, al igual que el LP, el cual sería el cuarto de Nino Bravo lanzado por Phonogram en aquel noviembre de 1972, y que sería, al igual que el sencillo, el último en vida que viese el cantante. El sencillo traía esta vez, sí adecuadamente en el lugar de la cara A del sencillo, la canción Libre, y en la cara B venía una canción quizás desconocida para muchos, llamada Vete. Mientras tanto, en el LP o larga duración, en el que se presentó este maravilloso tema, sería llamado Mi Tierra, la canción que daría el título a este álbum. Esta canción sería la que representó a España en el 7º Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro, en el que le sería arrebatado el primer premio a Nino Bravo por una injusta maniobra del presidente del jurado. Tras presentarse un empate, fueron amañadas las votaciones y un jurado votó y decidió por su compatriota, cosa que molestaría al cantante valenciano demasiado, ya que había viajado con sus propios recursos pecuniarios, y a quien siempre le fueron esquivos los festivales a los cuales participó. Las críticas correspondientes para este cuarto LP de Nino fueron ya por fin favorables. Recordemos que en sus inicios la crítica fue implacable con el valenciano, pero para este último trabajo todos los astros se alinearían y los expertos musicales de la época no pudieron seguir negando la calidad de sus composiciones y temas que traería el álbum, así como la increíble interpretación vocal del artista. Aunque las críticas se inclinaban a que lo mejor del disco sería el tema Mi Tierra, el público le daría a la canción Libre rápidamente el estatus de éxito y canción principal. Esta canción, cuya letra toca uno de los temas preferidos por el cantante valenciano, el cual es la búsqueda de la libertad. Recordemos que Nino Bravo tenía 28 años, se encontraba en la plenitud de su juventud, y ser de los hijos de la Segunda Guerra Mundial y haber tenido el movimiento hippie y otras influencias durante esa época, le llevaron a exponer estos deseos altruistas, y esto en un país inmerso en el tramo final de la dictadura franquista, la cual se intensificó luego de sus drásticos inicios. Recordemos que la canción Libre se erigió como una canción valiente, que debido a su mensaje fue prohibida en algunos países, y en España esquivó la censura del régimen, ya que fue presentada al ministerio durante la época del año que se pasaban los villancicos que saldrían para fin de año, lo que le valió quizás poca atención, y logró ver y sonarse tras su publicación para el mundo. Sin embargo, en países como Cuba y otros comunistas sería prohibido, y a riesgo de sufrir duras penas a los simpatizantes que la reprodujeran o tocasen o siquiera cantaran. Esta canción y en general todo el LP verían los arreglos instrumentales de fantásticos maestros musicales como son Augusto Algueró, de Juan Carlos Calderón y José Torregrosa, lo que hacen y nutren en su mayoría de canciones un manjar exquisito de degustar, y en ese manjar la cereza sería Libre. El tema Libre es compuesto nuevamente por el dúo Pablo Herrero y José Luis Armenteros, quien ya había entregado su estampa de éxito en las producciones del valenciano. Su composición es una actitud valiente, cuando en España por la dictadura de Franco aún daba sus últimos bríos. Libre consigue hacerse el número 1 en pocas semanas, y permanecería en el mismo puesto aún después de la muerte del intérprete en abril de 1973. Recuerda que aquí en nuestro canal tenemos 2 videos con la biografía y muerte del cantante, en el cual encontrarás la más completa de las versiones jamás hechas sobre su vida y que estén en un video de YouTube o Facebook. Esta canción se ha convertido con el paso de los años en una de las más importantes de la música hispana. En el año 2004, es elegida como la segunda mejor canción de los últimos 50 años en España, votación que sería popular, y fueron las personas quienes le dieron a tan alto estatus aún después de tanto tiempo.
La fotografía que fuera utilizada para la cubierta del single y el LP sería tomada en la casa de Nino Bravo por el fotógrafo catalán Martín J. Luis, la cual estaba ubicada en la calle Bachiller de Valencia. La canción sería presentada a Nino en la primavera de 1972, cuando se buscaban temas para las grabaciones del ya mencionado álbum. Esta canción fue compuesta por José Luis Armenteros, aunque siempre con un acuerdo que duraría hasta el final de sus días firmaron por ambos, independientemente de quién la llevara, y en todas ambos hacen pinceladas y las complementan. Pero si lo estudias bien, logras ver cómo el estilo de cada uno está más marcado y presente de una manera, y por diferentes trazos puedes descubrir quién la compuso, y asimismo cuál crítico de arte pueden ver la diferencia entre un Monet y un Botero. A Nino le encanta el tema, inmediatamente lo escribe, y los arreglos de Juan Carlos Calderón se ponen a su servicio, toda la estrategia para presentarlo al Ministerio de Información y Turismo, y quienes determinaban qué canciones y contenido podían publicarse de acuerdo al régimen, decidirían el futuro de la canción. Es por esto que la presentan en la época de presentación de los villancicos, los cuales la censura se hacía algo miope, y dejaba pasar algunas veces completamente los temas presentados. Esta idea sería dada por Félix Rodríguez, director de marketing de la época. Han sido muchos los casos de censura durante esta época, desde cambiar el nombre de Sofía, por ser el nombre de la reina, a Lucía, entre otro tipo de coacciones muy propias de los regímenes dictadores. José Luis Armenteros nace el 23 de abril de 1943. Desde muy temprana edad aprende a tocar guitarra. Durante los primeros años de su juventud participa en tunas, pero su familia lo inclina a estudiar alguna carrera que le permita ganarse la vida dignamente, según ellos. Allí en la universidad se vincula más a la música, en donde en compañía de otros jóvenes con ímpetus y deseos musicales, le integran a este mundo musical. Desde muy joven le tocó ver cómo la dictadura franquista, y en especial del 58 al 63, esta se intensificó y le cohibía de lecturas las mal llamadas prohibidas, así como canciones que supuestamente generaban sublevación. Vio también en carne propia la desaparición de un amigo cercano y la tortura de otros, quien para la época enarbolarían con más fervor las banderas libertarias. Él haría parte del movimiento estudiantil, y por su parte su tío era un fuerte líder de movimiento vecinal, los cuales se manifiestan firmes en procura de los derechos tras la represión. Durante la década del 60 fueron muchos los desmanes tras las huelgas y otras asociaciones gremiales que se dieron, y fueron reprimidas con violencia por el Estado. Y todo esto te lo cuento porque es bien sabido que Pablo Herrero en algún momento diría que el libro no fue compuesto por la víctima del muro de Berlín, Peter Fetscher, ya que suficiente represión se vivía en España para esas épocas. Con la creación del Tribunal de Orden Público, prácticamente el Estado era dueño de desaparecerte por los actos que ese tribunal te acusara, y que se enmarcaba básicamente en la abolición de cualquier derecho a la protesta que se pudiese dar en esa época. En 1969, Franco, quien ya quejaba los males propios de la vejez y la senilidad, nombra al almirante Luis Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno. Inmediatamente se produjo un incremento notable de la represión que recordaba la de los primeros años de la dictadura, en donde supuestamente había sido más extrema. Solo entre 1969 y 1973 murieron 11 obreros en enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas del orden, y entre el 69 y el 70 fueron condenadas más de 800 personas en los llamados consejos de guerra. Estas cifras se cree que fueron muy superiores y tapadas por el régimen. Las cárceles eran más campos de concentración, y la represión económica, religiosa, cultural, laboral y hasta lingüista serían el pan diario en esos largos y duros años. En estas cárceles eran llevados, torturados y maltratados la juventud española de inconformes de inicios y finales de ese primer año de la década del 70. En todos lados se tejían Peter Fetchers en España para esa época, y aquí empiezo a contarte por qué te nombro tanto este nombre. A veces me es complicado contarte estas historias sin todo el contexto adecuado. Por ejemplo, acabo de contarte en pequeña cantidad de información sobre lo que fue el régimen franquista en España. Sin embargo, la realidad de los hechos es que fue mucho mayor, y me podría quedar bastante tiempo aquí generando el contexto mismo, haciendo interminable el video. Lo cierto es que el 13 de agosto de 1961, la población de la ciudad de Berlín se vería dividida por aproximadamente 180 kilómetros de alambrada y posteriormente muro, que,
harían la división de Alemania del Este, la cual era controlada por la Unión Soviética, y dividiría del lado occidental, que estaba controlado por los aliados, ambos victoriosos, al igual que la Unión Soviética, de la Segunda Guerra Mundial contra el eje de la Alemania nazi, tras la guerra que terminaría en 1945, dando comienzo a una serie de eventos que desencadenarían en la irracional Guerra Fría, que con el muro de Berlín y la crisis de los misiles en octubre pondría en vilo a la subsistencia humana en varias ocasiones. El muro de Berlín fue construido durante la Guerra Fría como una barrera física que dividía la ciudad de Berlín en dos partes, la República Federal Alemana al oeste y la República Democrática Alemana al este. La construcción del muro comenzó en 1961 y su propósito declarado era detener la fuga de ciudadanos del este hacia el oeste. La construcción del muro de Berlín se llevó a cabo de manera sorpresiva y rápida. El 13 de agosto de 1961 se cerraron las fronteras entre los sectores oriental y occidental de Berlín y se erigieron alambradas y barricadas. Con el tiempo, estas estructuras evolucionaron hasta convertirse en un muro de concreto que rodeaba la parte occidental de Berlín. Ya habiéndote contado esto, de la noche a la mañana, familias de padres e hijos, tíos y primos fueron divididas, cada una apostado de un lado diferente de la ciudad, donde por destino pernoctó aquella noche. Hubo durante todo este tiempo que estuvo en pie este muro hasta noviembre de 1989, cientos de muertos y miles de capturados, tratando de pasar del lado oriental al lado occidental en busca de sus familias y un mejor futuro. Allí surge la figura de Peter Fechter, quien nació el 14 de enero de 1944 y quien para cuando se levantó el muro tuvo el infortunio de quedar separado de su hermana y familia en el lado oriental, y tan solo un año después, extrañando inmensamente a su familia en compañía de otro amigo, en iguales circunstancias y sin planear muy bien el paso al lado occidental, y fue herido tras ser descubierto. Allí se desangró tras más de una hora sin recibir auxilio de ningún lado del muro, y tras un disparo en la pelvis recibido del lado oriental por un guarda en una torre del muro de este lado. El desarrollo mediático de la noticia fue amplio y se acusaba al régimen moscovita ser indolente por el ser humano que moriría sin la asistencia médica. Lo cierto es que la ciudadanía del lado occidental y oriental protestaría en cada lado, tensionando aún más la situación en esos momentos. Es entonces que durante mucho tiempo se ha afirmado que es por él quien se compondría libre, y eso lo sugeriría su letra, la cual en una estrofa reza: tiene casi 20 años y ya está, cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la división entre el bloque comunista y el mundo occidental. Fue un recordatorio tangible de las tensiones de la Guerra Fría y de la separación forzada de familias y amigos. El muro también se convirtió en el escenario de numerosos intentos de escape, algunos exitosos y otros trágicos. El 9 de noviembre de 1989, en un giro inesperado de eventos, el gobierno de la Alemania del Este anunció la apertura de las fronteras, lo que llevó a una avalancha de personas que cruzaron el muro de Berlín en un emocionante momento histórico. Este evento marcó el comienzo del fin de la Guerra Fría y, finalmente, condujo a la reunificación de Alemania en 1990. El muro de Berlín se convirtió en un recordatorio de la capacidad de cambio y la superación de divisiones históricas. Claramente parecería que estuviera la canción hecha para él. Hasta aquí esta sería la historia de la canción y por mí estaría bien ante tanta poderosa historia. Sin embargo, la verdadera musa de la canción se dio 8 años después casi de este hecho. Y si bien pudo haber sido conocido por el maestro Armenteros el caso de Peter, no sería Peter la musa que le llevó a componer Libre. Lo cierto es que Peter Fechter se daban a diario a esos momentos de finales de los 60 e inicios de los 70 en España. Jóvenes, como por ejemplo, en mayo del 70, un joven había muerto electrocutado tras querer poner su bandera encestado en pro de su lucha. En septiembre de 1970, José Bablosegui, en un campeonato de San Sebastián de pelota, se prende fuego frente al general Franco, gritando la libertad del País Vasco.
Él sería enviado a la cárcel, luego de casi morir por las quemaduras, o también podríamos hablar de Roberto Pérez Jauregui, quien sería asesinado luego de luchar y protestar por salvar la vida de unos condenados a muerte del grupo ETA, y así entre muchos otros que espontáneamente inundaban las noticias. Pero fue la cancelación de unas presentaciones que tenían los artistas que representaba el maestro Armenteros para ese momento, las cuales tras ciertas manifestaciones por esos mismos motivos se cancelarían, lo que le permitió a Armenteros visitar a una vieja amiga en su casa, la cual había sido liberada a finales de 1970, y en donde le cuenta todos los excesos de la retención a la cual fue sometida. Su padre, con cierta familia influyente, le había salvado y le sacaría para ese año del país, por lo que Armenteros se despediría de ella por ese momento, no sin antes esta contarle cómo en la cárcel habían asesinado a un chico, uno de estos muy allegado a la chica, y quien en un intento de fuga su camisa blanca de reo se había tornado roja. Allí también ella, estando en la cárcel, le tocó ver cómo una reclusa era separada de su hijo con tan solo 3 años. El chico, asesinado tras querer escapar, estaba allí tras protestar por la independencia de su país y había sido enviado lejos de su familia y geografía en castigo por el régimen. Con estas sensaciones, el maestro José Luis crea esta preciosa canción, la cual imprime de dolor, pero también esperanza, y Juan Carlos Calderón le da con sus arreglos musicales la brillantez y gloriosa música que hasta hoy ha llegado a nuestra alma. Sé que la historia de Peter Foerster es más cargada de componentes dramáticos del ya olvidado joven anónimo, la cual la motivó. Yo también quisiera que fuera esa la historia que acompañase esa canción. Lo cierto es que para esa época fueron miles los desaparecidos y torturados por el régimen, algunos de ellos solo por exigir mejores condiciones para respirar el aire, como ocurrió en Erandio en 1969, donde los políticos corruptos aliados a empresarios infames ponían al pueblo a soportar los gases de su industria, y esto dio origen a manifestaciones que fueron aplacadas a bala por el régimen. Luego llegaría el proceso Burgos y mil cosas más que complementan todo esto que acabo de contarte. La canción Libre, increíblemente, fue profanada en Chile tras el régimen de Pinochet asociarla a una canción anticomunista. Allí pondrían a un bigotudo en cierta ocasión a cantarla y arrodillarse en la Quinta de Vergara para agradar al régimen, y posteriormente convencerían a Juan Bau de interpretarla. Lo cierto es que le robaron su pedestal más glorioso, que es la libertad, sin importar de qué bando te la quieran coartar. Es por esto que tras estos dictadorcillos populistas que suben al poder prometiendo el oro y el moro, esta canción se hace más vigente que nunca hoy en día. En septiembre de 1973, tras un concierto promovido por Vicente Moya Zuco en la Plaza de Toros de Valencia, se habían congregado diferentes artistas y 20.000 personas en un concierto en beneficio de la familia de Nino Bravo y homenaje tras su muerte. Allí, luego de pasar varios artistas entre los que se destacaron Dova, Julio Iglesias, entre otros, sale a escena los Super Sons, quienes eran los 4 músicos que acompañaron toda su trayectoria a Nino, presentándose por toda España y otros países inclusive. Allí, con un inmovilizador, se presentaría en el escenario, aparte de Vicente López, amigo de toda la vida de Nino, estaba Pepe Juezas, quien aún se recuperaba tras el accidente que sufriría con Nino, en el cual éste perdería la vida. También su baterista Salvador, y quien le pasaba las cosas por la aduana, porque Nino no era capaz, y quien le servía el whisky antes de cada presentación. Allí, por un instante, todo se hizo silencio. La banda empieza a tocar los primeros acordes y arreglos del gran Juan Carlos Calderón. Unos potentes baffles sacan la voz de Nino Bravo, y como si estuviese allí, cantando Libre, ninguno de la banda puede evitar las lágrimas. Vicente, enjuagado en llanto, le habla al cielo: va por ti, mi hermano, ahora eres libre. Muchos seguidores de Nino, con el pasar de los años, han hecho teorías conspirativas en el cual expresan que a Nino Bravo el régimen de la época o el poder detrás de la cortina de hierro lo silenciaron, y esta canción sería una de las razones del precio de su cabeza. Sin embargo, lo veo poco probable, y esto lo expuse en mi video La muerte de Nino Bravo, donde expongo todas las razones y hechos que condenaron ese día a este gran artista a la muerte tras el accidente. Esta ha sido la historia de una de las canciones más afamadas de Nino Bravo y de la humanidad de todos los tiempos. Hoy te he desvelado su auténtica historia. Espero, si te gustó el contenido, me apoyes compartiéndolo. Recuerda que en este canal encontrarás muchas historias más de otras canciones.
Si deseas más información de esta y otras canciones, te invito a visitar mi página, únete a los otros canales y entérate más rápido de cuando subimos nuevas historias. Dale like y activa las notificaciones. Espero seas libre, como el ave que escapó de su prisión y pueda al fin volar. Vibren bonito, Dios les bendiga. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción.